Bienvenidos a una emisión más de estas pláticas que tenemos los psicólogos del CENDE con estos expertos que, bueno, yo estoy de manteles largos. Yo soy la psicóloga Amy Torres y acuérdense que cualquier cosa, duda, pregunta y demás nos la pueden hacer llegar a través de los comentarios que están aquí abajo en Facebook o pueden mandarnos su correo a centrodiagnóstico@serfelizsisepuede.com.mx. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Si tienes hijos, si eres maestra, si tienes curiosidad, si cualquier cosa, por favor, ve el programa y compártelo. Vamos a hablar de inteligencia emocional en niños. Y para eso nos están acompañando, por eso decía de manteles largos, dos expertas quienes tienen muchísima experiencia en este tema y también con el trato de niños y demás. De este lado tenemos a Maricruz Guerra, a quien le doy la bienvenida. Hola a todos. Y de este lado a Zuleima Mendieta, que nos va a ayudar también a abarcar este tema. Hola a todos. Igual. Igual. Pues bueno, el día de hoy, como les decía, vamos a hablar de inteligencia emocional. Pero pues yo creo que estamos un poco confundidos, o quizá tú estás un poco confundido acerca de qué es este tema. Y yo quisiera que ustedes nos dijeran primero qué es una emoción, si es un estado de ánimo, si es lo mismo que un sentimiento, hay diferencias. ¿Qué pueden decirnos de esto? Bueno, yo creo que lo principal para poder hablar sobre inteligencia emocional es saber cuál es la diferencia entre una emoción, un estado de ánimo y un sentimiento. Una emoción es una reacción química que nosotros tenemos ante ciertos estímulos del ambiente. Entonces nuestro cerebro va a responder de cierta manera, ¿no? Y estas solamente son emociones que son muy rápidas, duran 6 segundos y se van, se acaban. Un estado de ánimo es como el conjunto de varias sensaciones y de varios factores que pueden ser fisiológicos, mentales y ambientales. ¿A qué me refiero con esto? Fisiológicos, si una persona durmió o no, qué ha comido, puede determinar el cómo esté en ese momento. Al igual que, factores tan sencillos como la iluminación o la temperatura del ambiente y, que elija vivir como sensaciones o emociones bastante tiempo que le desencadenen en ese momento tener como esa reacción. O sea que es un factor muy importante el tiempo en esto de las emociones y que difiere de los sentimientos. Sí, ¿no? Porque justo el sentimiento es la prolongación de estas emociones, ¿no? O sea, si se reelige o se revive el vivir esa sensación. Okay. Nos decía Zuli que había, fuera del aire estábamos hablando del tema y se me hizo muy curioso el dato que nos trae acerca del tiempo, ¿no? Sí, pues justamente como lo acaba de decir Mar, el tiempo es un factor muy importante para hacer esta diferenciación entre una emoción y un sentimiento. El sentimiento es algo en lo que estamos encaprichados a seguir viviendo, a seguir recordando, y entonces pasa de ser una tristeza a ser una nostalgia. Y entonces vivimos en ese estado de ánimo constante porque se rebasó el tiempo que la emoción necesita para manifestarse en el cuerpo. O sea que podemos pasar, por ejemplo, 1 hora tristeando y demás, pero no va a ser constante esa hora. Sí, durante esa hora, por ejemplo, hablando de la tristeza, podemos llorar por intervalos y descansar y volver a llorar y así, porque el cuerpo necesita regularse y volver a tener como un estado de equilibrio para seguir llorando. Sí, y justamente también tenemos que tomar en cuenta que las emociones son bastante primitivas, porque el ser humano las empieza a desarrollar justo para poderse adaptar al ambiente, ¿no? Oye, pero hablando de eso, perdón que interrumpa, pero es que se me imagina así, se crean, se destruyen, se desarrollan. ¿De dónde salen las emociones? Pero hablando de eso, perdón que interrumpa, pero es que se me se crean, se destruyen, se desarrollan. Ahorita si tenemos problemas en audio, no se preocupen, ahorita lo vamos a arreglar. A veces se confunde con que las emociones son una cuestión que aprendes, pero las emociones no son una cuestión aprendida. Lo que se aprende es quizás la reacción o la manera en cómo se maneja
sensación que estamos sintiendo en ese momento, pero la emoción es algo innato, es algo que ya traemos y que justamente, como acaba de decir Ma, es algo primitivo y que están dadas como una manera de supervivencia y de adaptarnos a la vida y al mundo. Sí, entonces justo como Zuli lo decía, el empezar a sentir miedo, asco, ira, enojo, va a desencadenar que nosotros reaccionemos de alguna manera. Y el niño o las personas en general aprenden esta reacción de observar cómo los papás, por ejemplo, o algún profesor o alguien que sea cercano, como esta figura guía, reacciona, ¿no? Entonces el niño dice, entonces cuando me enojo yo tengo que reaccionar así, eso es enojo. O sea que prácticamente lo que estamos tratando aquí es que los bebés o los pequeñitos lo están como imitando. No es que lo desarrollemos, sino físicamente lo están imitando una conducta. Al principio sí, okay. Y cuando ellos ya tienen como la capacidad de poder más adelante, como alrededor de los 4 o 5, discernir qué está bien y qué está mal, ellos ya pueden tomar decisiones acerca de cómo querer reaccionar o no, ahí empezar a gestionar. Pero al principio sí es totalmente vicarios, es totalmente imitación de cuáles son las respuestas de las personas cercanas al entorno. Entonces, pues cuando vemos a los papás que dicen, es que no entiendo por qué hace berrinche, ¿no? Entonces ves a la mamá o al papá, pues ellos también hacen berrinche. Y hasta suele pasar, no sé si ustedes que nos están viendo, que hacen las mismas caras o los mismos gestos, ¿no? Sí. Entre papás, así, ¡ay, esa es la misma cara que tu papá!, ¿no? Suele suceder. Oigan, y por ejemplo, están hablando de emociones diversas, pero ¿cuáles podríamos decir que son las básicas o las que primero aparecen? Ok, bueno, las teorías psicológicas nos hablan que existen 6 emociones básicas. Okay. Aquí hay un poco de discusión, porque varias teorías del desarrollo abordan diferentes versiones. Yo investigué particularmente varios estudios de la Universidad de Maryland, de Innsbruck, de Columbia, que hablan sobre la influencia de las emociones con el temperamento. Entonces ellos sacan la conclusión en un estudio longitudinal que hacen desde bebés que tienen 3 meses hasta que cumplen como 6 años, que el temperamento no influye en las reacciones emocionales que se desencadenan, ¿no? Entonces, cuando el bebé tiene 3 meses, ellos concluyen que ya hay 4 emociones que pueden expresar o manifestar. No quiere decir que el bebé las sepa discernir y que las haga, sino que las expresan. Uh-huh. Y esto va como una respuesta del ambiente que es adaptativa, ¿no? Porque el ser humano es social. Y estas son frustración, que son, enojo, tristeza, alegría y sorpresa. Estas 4 son las primeras. Y conforme el pequeño se va individualizando de la mamá o empieza a tener como esta conciencia propia, puede empezar a rechazar los estímulos que se les acercan. Entonces ahí viene el asco y el miedo. Okay. Oye, entonces estas son las principales, podríamos decir que la base de cualquier otro tipo de emoción o sentimiento y demás. Sí, así es, porque justo estas, Zuli nos puede platicar cómo se van como desencadenando, ¿no? O matizando. Yo creo que hablar de emociones es en cuanto a que la persona empieza a tener conciencia de uno mismo y se empieza a automonitorear. Entonces, comentábamos hace rato que el miedo y el enojo son de las principales justamente por la cuestión adaptativa. Sin embargo, eso no significa que los niños estén conscientes de que están sintiendo miedo, de que están sintiendo enojo. O sea, es algo básico, o sea, algo de supervivencia, por así decirlo. Exacto, ¿no? Pero no es lo mismo que yo tenga una reacción a un estímulo que me desencadena miedo, como un perro, a que sea consciente que lo que estoy sintiendo es miedo, ¿no? Y justamente como decía Mar, son cuestiones sociales que ves que si viene el perro tú te espantas. Entonces eso es algo social que estás imitando, pero per se no es como, un perro, tengo miedo. Okay. Sí, porque puedes ver un perro después y dices, pues no pasa absolutamente nada. ¿Estas emociones se van modificando mientras el pequeño va creciendo? Sí, y justo se van complejizando más, ¿no?
por ejemplo, podemos poner tristeza y enojo juntos se matizan como frustración. Entonces habrá algunas cuestiones o situaciones que nos pasen que nos hagan sentirnos frustrados, y eso ya no es como per se una emoción en el estricto sentido, ¿no? O sea, ya es una combinación de dos. Okay, es decir, influye muchísimo el tiempo, muchísimo qué percibas también de tu ambiente, en tu físico. ¿Podríamos decir que eso es la inteligencia emocional o qué es esto? Bueno, yo lo podría decir. Bueno, no sé si Zuli quiera hablar porque a lo mejor estoy hablando too much. No, bueno, quería complementar un poco la pregunta. Sí, anterior. Claro. Más que complejizarse las emociones, creo que lo que complejizamos es la respuesta y la reacción que tenemos ante la situación, justo, ¿no? Ya sea que la complejicemos porque nos volvemos un poco menos tolerantes, o por el contrario, adquirimos más herramientas, pero ya me voy a adelantar. Y hay muchas definiciones de inteligencia emocional, pero para términos más claros y que todos nos entendamos, pues es la manera en la cómo reaccionamos, cómo manejamos los estímulos que nos generan alguna sensación. A Mar le gusta más hablar de teoría, entonces. ¿Tú cómo podrías definir inteligencia emocional? Bueno, pues yo me remontaría a Aristóteles y no vamos a hablar de filosofía teórica. Y todos, ¡ay, por favor! No. O sea, es enojarse en el momento correcto, con las condiciones correctas, de la manera correcta, con la persona adecuada, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar yo conozco a esta persona, conozco la situación, estoy consciente que estoy a lo mejor en un espacio en donde no puedo o no es tan correcto como desencadenar mi emoción al 1000, entonces puedo autorregularme, ¿no? O sea, por ejemplo, si en ese momento me enojo, no le voy a gritar a mi compañero de la escuela, ¿no? O a mi maestro, o a mi hijo, o a mi papá. O sea, podemos hacer sentir que estamos molestos y podemos tomar el control de la situación. Eso es inteligencia emocional. Cómo gestionar para una toma de decisiones más adecuada en cuanto a lo que siento y lo que hago. Y también esta autoconciencia de estarnos monitoreando constantemente y ver cómo nos estamos sintiendo, dónde lo estamos sintiendo y qué podemos hacer con eso que estamos sintiendo para justo no ir con yo ya me enojé, pero entonces necesito sacar esto que estoy sintiendo y entonces voy con Mar y me desquito y le empiezo a decir de cosas, ¿no? O sea, ahí no estaríamos hablando de tener inteligencia emocional porque no tenemos como que nos da, exacto, nosotros. No nos damos ese tiempo también y espacio como para percibir que tenemos. Exacto. Chicas, pues vamos a un corte, vamos y venimos. Acuérdense que estamos recibiendo todas sus dudas, comentarios aquí en Facebook Live. No se nos vaya. Pues ya estamos de regreso, acuérdense que estamos transmitiendo totalmente en vivo, si se les fue una parte o lo que sea, acuérdense que también están las repeticiones en el canal de YouTube. Por favor, si tienen alguna duda, comentario o quieren aprovechar, como siempre les digo a las expertas, échenos una llamadita, 01800-911-6666, opción número 3. De todas maneras, ya nos están llegando algunos comentarios, a veces tenemos algunas fallas, pero no pasa nada, tenemos aquí a las expertas y si no, pues las volvemos a invitar, ¿no? Claro. Bueno,
Saludos a todas las personas que nos están viendo. De repente se nos van los comentarios, pero no se preocupen, los vamos a contestar a su debido tiempo. Saludos a Ana Ramos, que nos dice buenas tardes. Rox nos dice felicidades a la psicóloga que inició la atención psicológica con Simi y a la unidad de Alemania que fue su aniversario. Sí, es cierto, la semana pasada hubo pastel y toda la cosa. Nos manda saludos Víctor, dice una pregunta, ya no están entregando los premios a la entrada, bla, bla, bla. Ahorita te vamos a contestar. De todas maneras, hay gente que siempre nos está apoyando en el Centro Nacional de Diagnóstico con este tipo de dudas, preguntas y demás. Estábamos hablando acerca de la inteligencia emocional. Y justamente teníamos duda de qué es esto, con qué se come, dónde sale, dónde surge. Y nos estaban diciendo que pues tiene que ver mucho con reconocerte, con tomarte el tiempo para identificarte, la parte de autoexplorar, por así decir, quién eres, cómo estás, dónde estás y demás. Y me parece también un punto importante la empatía, ¿no? Para poderlo también aplicar en un otro, para que así pueda ser, pues, totalmente inteligente emocional. Sin embargo, este tema de inteligencia emocional me parece que lo he visto muchísimo en muchísimas partes y hasta parece un tema de moda. Sí. Pero díganos mejor ustedes, ¿de dónde sale esta teoría? ¿Cuánto tiempo tiene incluso? Ok, pues mira, podemos hablar un poco. Es más, te lo acerco para que nos digas, para que te inspiras bien. Choro. De cómo nace el concepto de inteligencia, ¿no? Alfred Binet, que es un psicólogo norteamericano, empieza le dan como la labor de entrenar al ejército para que esté listo para la guerra, ¿no? Entonces, él se empieza a preguntar qué características tiene una persona inteligente o cómo podemos discernir entre alguien que es inteligente o no. Y él llega a la conclusión que una persona inteligente es quien tiene la capacidad de resolver problemas en general, ¿no? Pero él se basa en dos inteligencias, en la lógico-matemática y en la verbal-lingüística, ¿no? Entonces, en el cómo me expreso, comunicación y básicamente matemáticas. Y posteriormente, alrededor del 83, y si ustedes conocen mejor el año, corríjanme, Howard Gardner empieza a introducir el concepto de las inteligencias múltiples, que no solamente existen esta inteligencia matemática y esta inteligencia como lingüística, sino que existen otras 7 más. Y dentro de estas 7, él incluye 2, que es la inteligencia intrapersonal y la interpersonal. Entonces, la intrapersonal se refiere a que nosotros podemos procesar lo que los estímulos nos desencadenan, ¿no? O sea, qué es lo que sentimos con las situaciones que vivimos, qué emociones estamos percibiendo, y la interpersonal es como justo la capacidad de resolver conflictos, de relacionarme para poder pedir cosas o en general así. Así ya que nos compartimos. Así es. Okay. Y posteriormente en los 90s viene el modelo de Salovey y John Mayer, que ellos son los primeros en introducir el concepto de inteligencia emocional como tal. Y se dan cuenta que una persona que puede resolver conflictos tiene que tener inteligencia emocional porque el ser humano es social por naturaleza. Entonces todo el tiempo está interactuando y está requiriendo pedir cosas para poder sobrevivir. Entonces ellos hacen su modelo teórico y lo dividen en 4 etapas, ¿no? La primera habilidad que una persona necesita para tener inteligencia emocional es justo la percepción. La percepción de qué es lo que les pasa y qué es lo que le pasa al otro, que aquí entra un poco el factor empatía, pero aquí solamente a nivel de reconocimiento. Después la asimilación, o como procesamiento o reflexión de, estoy enojado porque me pasó tal cosa, mengano tiene cara triste porque el ambiente hizo tal, ¿no? Okay. Después viene este proceso de comprensión, hice esto, está bien, ¿cómo puedo cambiar la situación? ¿No? Y ya después va a venir el de regulación, que es cómo puedo evitar ciertos conflictos o cómo puedo resolucionar o darle solución a N cantidad de situaciones. Okay. O sea, para resolver conflictos es obvio que necesitamos entonces trabajar en la inteligencia emocional. ¿Para qué más nos puede servir la inteligencia emocional?
otro de los componentes es la motivación, ¿no? Necesitamos motivación para todas las cosas que hacemos, académicas, laborales, sociales, familiares. Y justamente me perdí. El tener inteligencia emocional nos ayuda y nos permite a que tengamos un ambiente de calidad y de... Es que, ¿sabes? Me imagino así como, por ejemplo, un niño que está haciendo berrinches y que entonces, como no sabe expresar alguna emoción, entonces se quede trabado, llega el papá, lo regañe, o sea, y se arme como todo un show, y me digo show porque es una parte como muy impulsiva, ¿no? Donde no hay esta regulación que decías y no se resuelve el problema, ¿no? ¿Qué tal si el niño está haciendo berrinches por quién sabe qué cosa? Y no sabemos identificarlo, ¿por qué? ¿No? Sí, justo el otro día veía varios videos y leía varios artículos de una docente que está en España, en Madrid, que se llama Mar Romera, la tocaya, ¿verdad? Sí. Entonces, justo ella habla de que para la inteligencia emocional nosotros necesitamos desarrollar el autoconcepto, porque ya no es una cuestión de autoestima, no es de quererte, es realmente poder reconocer qué podemos y qué no podemos, o sea, qué realmente está en nuestras manos y qué no, porque nosotros tenemos ciertas características que a lo mejor sí podemos cambiar con mucho esfuerzo, pero que a lo mejor la situación nos está demandando algo que no podemos dar, ¿no? Y en ese reconocer hasta qué punto podemos llegar, eso es inteligencia emocional. Ok, ¿podríamos hablar de un ejemplo así muy breve? En concreto, por ejemplo, vamos a pensar que un pequeñito quiera resolver un conflicto que le sucedió en la escuela porque no le invitaron a la fiesta de su amiga, ¿no? Y porque simplemente no se llevan bien entre ellos, porque todos tienen como diferencias por muchas cosas, ¿no? Entonces no puedes esperar simplemente a que todos encajen en esa diversidad, porque a veces no está, ¿no? Entonces, en la medida en que lo aceptes y dices, ok, realmente no puedo encajar, eso nos habla de inteligencia emocional, ¿no? Entonces, o sea, también aceptar que no siempre le voy a gustar al otro, que no siempre podemos ser tan compatibles en algún tema, y eso se le puede enseñar ya de a un niño. Sí, ¿no? claro. Y también como comprender que la inteligencia emocional, al igual que otras características del ser humano, es un proceso. Entonces es un proceso que lleva varias etapas, y dentro de esas etapas pues es el reconocimiento de lo que estoy sintiendo, ¿no? Entonces, en el caso del ejemplo que estaba hablando Mar, un niño no te puede decir estoy enojado si él no sabe cómo se llama eso que está sintiendo, ¿no? O sea, uno de los puntos principales dentro de este proceso es saber nombrar qué es lo que estoy sintiendo, ¿no? O sea, poniéndole un nombre, entonces ya podemos pasar a otro paso del proceso, ¿no? Okay, ¿dónde lo estoy sintiendo? Por ejemplo, hay personas que cuando se enojan lo sienten en el estómago, en los puños. Ok, ya, sé cómo se llama, sé dónde lo estoy sintiendo. Ok, ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con eso que me está pasando? Justamente hablando de los berrinches, ¿no? Porque quizás son muchas emociones conjuntas y no saben cómo expresarlas y terminan botando todas, ¿no? Sobre todo los niños. Tengo la duda de ¿a qué edad se puede empezar a hablar con los niños de edad de inteligencia emocional? ¿A qué edad se puede empezar? Pues yo pensaría que alrededor de los 2 o 3 años, cuando los pequeños ya tienen como la capacidad de entrar en un mundo simbólico. ¿A qué me refiero con esto? De poder meter representaciones en su cabecita de la realidad, ¿no? O sea, el agua, como objeto físico, se ve, pero en su cabeza ellos representan el agua como el objeto del agua, ¿no? Entonces, a partir de que ellos tienen la capacidad de hacer esto, y ellos también empiezan a poder poner límites entre su persona, que ya se individualizó de la mamá, pueden empezar a elegir dar ciertas respuestas. Okay. O sea, se va a ir fortaleciendo poco a poco. Sí, y otro factor importante es tener conciencia, ¿no? De ti como persona. Y dentro de los límites, ¿no? Una de las primeras palabras que dicen los niños es no, entonces ahí
ya es como, no me gusta que me toques, no me gusta que me agarres, no me gusta eso que estás haciendo. Oye, pero eso muchas veces, ahorita que lo mencionas, a veces creo que obligamos a los niños a hacer cosas. Abraza, saluda, si quieres, sonríe. Y eso no está como chocando con esta idea de inteligencia emocional. Sí, y un poco es como esta falta de reconocimiento y de respeto a la persona pequeña, al niño, ¿no? No tengo por qué saludar a alguien si no quiero hacerlo. Es parte de la construcción de su autoestima y de su autoconcepto. Bueno, pero también tenemos que recordar que hay ciertas cosas que son innegables porque vivimos en un contexto sociocultural, ¿no? Donde hay ciertas reglas que se establecen y que no, o sea, no es como que las vayamos a romper porque sí, ¿no? O sea, y también tienen una cierta lógica. No puedes ir a la escuela sin zapatos solo porque quieras ir sin zapatos, ¿no? O sea, intenta un día ir sin zapatos a ver qué te pasa, ¿no? Te vas a ensuciar en el recreo, te puedes lastimar, te puedes romper un dedo, o sea, entiendo dentro de la medida de lo posible, claro, ¿no? Sí, claro. Okay. Igual dando como opciones. Ok, ¿quieres ir sin zapatos? ¿Qué podría pasarte si vas a la escuela sin zapatos, no? O sea, ¿qué hay en la calle? Porque te puedes hacer daño, ¿no? Entonces, es darle opciones para que él mismo vaya teniendo elecciones. O sea, es parte de la inteligencia emocional, entonces conocer las consecuencias ante tus actos, tus emociones y demás, ¿no? Sí, justamente. No, si me permites un segundín. Solo uno. Ya acabó el tiempo. Después de Salovey viene Goldman, ¿no? Que es como el precursor. No es el creador del concepto, pero es el precursor principal a nivel global de la inteligencia emocional. Y él desarrolla un modelo muy parecido al de Salovey y Meyer. Pero él justamente centra como primera habilidad central la conciencia de uno mismo, que es esto que decíamos. ¿Qué me gusta, qué no, qué parte de mi autoconcepto y en mi autoestima entran dentro de estos límites, dentro de lo posible y qué por lógica tengo que seguir? Luego, como segundo paso, segunda habilidad viene la gestión de uno mismo. Ok, ya reconozco lo que me pasa, ¿qué voy a hacer con eso? No puedo explotar, no puedo hacerlo solo por hacer. Y como tercer componente viene la empatía. La capacidad de reconocer que esto que me pasa a mí también le pasa al otro. Y cómo puedo darle resolución, porque pueden desencadenarse conflictos porque lo que yo estoy haciendo a fulanito le está causando tal cosa, ¿no? Exacto. Ahorita que dices eso, me acuerdo de una imagen de una niña que estaba viendo la televisión y está un osito, una caricatura, ¿no? Y se ve que está llorando y la niña agarra un pañuelo y se lo pone, ¿no? En la televisión. O sea, y ahí están reforzando entonces este tipo de empatía y toda la inteligencia. Chicas, nos vamos a un corte, vamos y venimos con más porque ya estamos resolviendo todas sus dudas. No se nos vayan. Ya estamos de regreso, acuérdense que estamos transmitiendo en vivo, estamos en Facebook Live, también estamos, de hecho, en todas las redes. Yo no sé por qué no nos están viendo. Compartan, por favor, porque siempre la información es muy valiosa y a veces, aunque no tengamos tiempo, se crean estos programas para que ustedes lo puedan ver en el momento en que ustedes tengan esos 10, 15, 20 minutos o la hora que dura completa este programa. Estamos hablando de inteligencia emocional y nos están hablando ya tal cual de qué es esto de la inteligencia emocional, que hay que reconocernos, que hay que ser empáticos, que hay que incluso saber y crear, ¿no? ¿Por qué no? Después podemos hablar de esto de un mapa emocional, ¿no? Y me gustaría que nos empezaran también a hablar un poco acerca
de cómo no poder confundir la inteligencia emocional con la inteligencia académica. Porque me imagino que como maestros, como docentes, como incluso familiares, papás y demás, pues tratamos como de decir, ay, qué inteligente eres porque sacaste 10 en matemáticas. Exacto. Pero no qué inteligente eres porque pudiste devolverle la pluma a quien se le cayó, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo no confundirlo? Actualmente ya hay como una mayor apertura hacia el concepto de inteligencia. Anteriormente estaba más enfocado a la inteligencia lógico-matemática y a la verbal lingüística, ¿no? Y a la cuantificación de las notas, a la calificación en la escuela. Sin embargo, ahora gracias al señor Goleman y al señor Gardner, ¿no? Con esta apertura que nos da de las diferentes inteligencias que existen, nos damos cuenta que no es solo eso y que tampoco es solamente sacar buenas calificaciones en la escuela. ¿Cuál es la diferencia? El IQ, ¿no? Manejándolo como en una cuestión de qué tan inteligente eres y qué tan asertivo puedes llegar a ser. Sí, yo creo que también, aparte de asertividad, tenemos que adaptarlo al contexto actual. Entonces ahora como que los estudios o todo el nuevo trabajo que se está haciendo en el desarrollo de programas para la inteligencia emocional nos apuntan al fenómeno básico del aprendizaje, que es la atención. Una persona puede ser muy buena académicamente, pero siempre va a necesitar atención. La atención es básica, tanto para la inteligencia emocional como para la inteligencia académica. Pero en esta atención, nosotros podemos ser capaces de reconocer qué es lo que nos pasa. Y también en ese momento de discernir, este es un pensamiento intrusivo que no me está dejando concentrarme en lo que quiero aprender dentro del aula. Y entre menos inteligencia emocional se tiene, este pensamiento nos va a estar dando vueltas en la cabecita, ¿no? Y aquí empieza la rumia mental. Y eso no es nada más con los niños, eso es a cualquier edad. Y todos hemos sido víctimas de eso en algún momento. Ahorita, ¿no? Con lo que dice Mar, recordé una frase que dice, ¿de qué le sirve a un niño saber dónde colocar Plutón? Bueno, que ya no es planeta, ¿no? Si no sabe dónde colocar lo que está sintiendo, ¿no? Claro. Exactamente, porque muchas veces no podemos ni siquiera identificarlo. Exacto. Si lo tenemos enfrente, pues ni siquiera podemos decir qué es esto, ¿no? Y muchas veces creo que podemos darle un valor a estos sentimientos. Y yo me pregunto, quizá ustedes también como espectadores, ¿se puede medir la inteligencia emocional? Pues en cuanto a un número, tienes 10 en inteligencia emocional, tienes 5 en inteligencia emocional, no. O sea, no existe un parámetro que nos dé un número. Podríamos utilizar alguna rúbrica, lo que quizás podríamos medir, si queremos utilizar el concepto de medir, es la conducta que está desarrollando el niño a partir del estímulo, de lo que se le está presentando, de la situación. ¿Cómo estoy reaccionando ante, llegó mi compañero y agarró y me quitó el lápiz, ¿no? O sea, yo agarré y le pegué, o fui, respiré y le dije, ese es mi lápiz, ¿me lo puedes devolver? No, ok, entonces voy con la maestra y le digo, ¿sabes qué? Juanita me quitó mi lápiz, no me gusta lo que está pasando. O sea, más bien es en acciones, en actos, en la escuela. ¿Cómo respondemos ante las situaciones, ante los estímulos y ante lo que nos está pasando? O sea, no existe alguna batería, no existe ninguna prueba ni demás. No, o sea, sí existen como ciertos cuestionarios que se basan en estos modelos de Goleman y de Salovey y Meyer, que van como adaptándose a las preguntas, ¿no? Pero sí hay como, digamos, categorizaciones en donde podemos medir un poco la inteligencia emocional de los pequeños, como tolerancia a la frustración, a lo mejor el nivel de atención que se puedan poner en las situaciones, y pues la empatía, si son capaces de reconocer tanto lo que les pasa como con el otro, ¿no? Okay. ¿Podríamos decir que entonces la inteligencia emocional está relacionada con la autoestima, por ejemplo? Relacionada más bien al tener inteligencia emocional, porque nos conocemos, porque sabemos expresarnos, nos da empoderamiento. Entonces, al tener empoderamiento, pues nuestra estima aumenta, pero no es como... O sea, no es lo mismo, no es equivalente. Exacto. Okay. Sí, y justo yo no hablaría
de nuevo como autoestima como tal, sino como autoconcepto. Porque en la medida en que el pequeño empieza a reconocer cuáles son sus habilidades y a lo mejor cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus áreas de oportunidad, y qué realmente en ese momento él puede y no puede hacer, o quiere o no quiere hacer, porque no va con lo que le gusta o con lo que son sus valores. Ahí es donde se desarrolla el autoconcepto, que se puede ligar como autoestima, que entra dentro de autoconcepto, pero más que autoestima hablaría de autoconcepto. Okay. O sea, sí se puede fortalecer y eso te va a llevar como actos y pensamientos que entonces te van a generar la autoestima. Sí, al sabernos capaces de, con habilidades para, pues nos sentimos como poderosos, ¿no? Ajá, y entonces nuestro concepto, nuestra autoestima y nuestro bien social también, ¿no? Exacto. Oye, tengo yo la duda, por ejemplo, si yo me imagino que la mayoría de los padres o docentes se pueden preguntar ¿qué hago ante una conducta mala? O sea, si esas las tengo que descartar, ¿qué es una conducta mala? ¿Qué pueden hacer de eso o qué nos pueden referir? Mira, yo creo que no hay buenas o malas conductas, o buenas o malas emociones, o buenas o malas reacciones, ¿no? Es justo como Aristóteles lo decía, tienes esa emoción y esta gestión es cómo va a terminar la situación y qué consecuencias va a tener. Ahí está lo malo, porque un sentimiento que puede ser muy aceptado en la sociedad, como la alegría, imagínate una alegría que se desencadene como en una euforia desbordada en un velorio. Pues no es adecuado, ¿no? Que es lo que nos decías de la parte social, ¿no? Cómo te puedes poner muy feliz, ¿no? Okay. Bueno, a menos que sea un velorio moderno, ¿no? Como de recordar y estar feliz por lo que la otra persona hizo, pero pensando en el contexto de dolor y pena, no. Y hablando y retomando un poco este calificativo de bueno o malo, yo creo que las emociones que se ven más afectadas con esto es la tristeza y el enojo. O sea, la tristeza y el enojo están más catalogadas como algo malo, pero como dice Mar, ¿no? O sea, las emociones no son buenas o son malas, simplemente son emociones. Lo que podría utilizarse con ese adjetivo quizás es la manera en la cómo está reaccionando. Y para eso también necesitas ir como hacia el futuro y ver qué es lo que puede pasar si yo hago o si yo digo. Y todo está como relacionado como al automonitoreo, al autopensarte, al o sea, reconocerte en todos los sentidos, y a tener ¿no? memoria justamente, o sea, ya pasó esto, ya hice esto, ¿qué fue lo que pasó? Oye, yo creo que como papás se están creando muchísimas dudas acerca de cómo pueden ayudar ellos a sus hijos a incrementar, por así decirlo, esta inteligencia emocional. Bueno, yo creo que eso va a depender un poco de la edad de los pequeñitos, o sea, las como pequeños trabajitos que podemos empezar a hacer o los pequeños programas que podemos empezar a implementar como familia, pero creo que lo básico está en que como padres trabajemos primero en nuestra gestión de emociones, porque justamente, como decíamos al principio, el aprender esta reacción emocional es vicaria o la aprendemos a limitar al otro. Entonces, no quieres que tu hijo haga berrinche, no quieres que tu hijo sea invasivo con el otro, pues entonces tú tampoco lo hagas, ¿no? Hasta que él sea un adulto responsable y pueda gestionarlo. Exacto. Entonces, yo creo que a los primeros años podríamos empezar con un programita de empatía, ¿no? A lo mejor con fotos, con vocabulario de los sentimientos y de las emociones, y a lo mejor gestos que puedan hacer que ellos empiecen a reconocer en ellos cómo se desencadenan estas emociones y cómo el otro es que las puede manifestar. Exacto, y para poder ayudar a los pequeñitos es importante tener las herramientas nosotros para, como adultos, ser modelos para los niños. Creo que esa es la parte más básica, ¿no? Cómo poder enseñar. Así que cómo pedimos empatía si no sabemos cómo, exacto, ¿no? Chicas, venimos, ya es el último bloque, así es que no se nos vayan.
Pues ya estamos de regreso. Acuérdense que el tema de hoy es inteligencia emocional y estamos aprendiendo muchísimo porque teníamos dudas si era lo mismo de sentimientos, estado de ánimo, y ya estamos viendo que es mucho de conocerte, de ser empático, de también ver cómo puedes identificar tus emociones, dónde están estas emociones, pero sobre todo hablando de pequeñitos, pues tenemos que ver en dónde se encuentra el papá, la mamá, qué es lo que pasa, reacciones y demás. Antes de que ustedes nos apoyen con este tema, quiero decir algunos saludos y algunos comentarios que nos hacen llegar a través de la transmisión en vivo. Dice Beatriz Gutiérrez: felicidades, Zuli, me siento muy orgullosa de ti. Saludos, Beatriz. Saludos. Dice Lizo: saludos a las mujeres del estudio, muy profesionales e inteligentes. Qué valioso es que estos contenidos se difundan y se apliquen desde una edad temprana. Toda la razón, y saludos a Liz. Saludos, Liz. Saludos, Liz. Dice Cristi: hola, buenas tardes, muy interesante. Muchísimas gracias por vernos. Acuérdense que siempre se puede compartir y la información pues nunca está de más. Nancy Pérez nos dice saludos. Y también nos decía Marta Franco, nos dice: ¿qué cosas no debemos hacer para coartar la expresión de las emociones en el niño? Ahorita nos contestan. Dice Jess: qué interesante, me encanta, sobre todo Mar. Saludos a todos los fans. Yes. Saludos de Alberto Bolaño, dice: interesante tema. Dice esto, ¿no? ¿Cómo podemos retomar esta pregunta? Se me hace muy importante. ¿Cómo no coartar las expresiones? Que es lo que hablábamos acerca de los padres, ¿no? Cuando dicen, no esto, las niñas buenas no lloran. Cosas de este estilo. ¿Qué les podríamos decir? Pues justamente Freud lo decía, ¿no? En su libro El malestar de la cultura. El coartar las emociones nos hace estar un poco neuróticos. ¿A qué me refiero con esto? Después de no querer sentir el enojo o la tristeza o el encerrarnos y no permitir que salga, nos hacen que esto se vaya acumulando poquito a poquito como una olla express. O si no lo expresamos, pues nos vamos enfermando con el tiempo. Hay un valor que es una de las bases de la convivencia, que es el respeto. Para no coartar las expresiones y las emociones de los niños, viene desde ahí. Yo como adulto te respeto a ti y entonces valoro tus decisiones y lo que estás sintiendo y lo que quieres. O sea, justamente por eso te mencionaba hace un momento, le das el catálogo de opciones para que él vaya adquiriendo esta conciencia y esta toma de decisiones y que puedas hacer niños, yo sí lo llamaría así, niños seguros. Me estás dejando elegir, claro, me estás acompañando y no me vas a dejar hacer todo lo que yo quiera, ¿no? Como decía Mar. Ok, sí te puedes ir descalzo a la escuela, pero puedes encontrarte una piedra. Entonces no voy a hacer algo que te voy a poner en riesgo, claro, pero te estoy permitiendo que tú elijas. Y en esta guía de toma de decisiones como más sabias, pues justamente se irán midiendo los límites, igual, o sea, conforme al peligro, ¿no? Porque nosotros como adultos tenemos cierta responsabilidad porque el pequeño, aunque puede ser autónomo, todavía no es 100% responsable de sí mismo. Claro. Porque todavía no tiene esa conciencia ni esa capacidad de absorberse como toda la responsabilidad como persona, ¿no? Y esta gestión de opciones se las vas dando conforme la edad, o sea... Claro, es una formación, exacto, ¿no? Que vas aumentando el nivel de catálogo de emociones, ¿no? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, alguna vez, hicimos un ejercicio sobre emociones, sentimientos y demás, y descubrimos pues que no nada más están las básicas, ¿no? O sea, hay muchísimas más emociones que van desglosándose, que detrás de ellas ya llega como la más básica. Y pues podemos ver que hay muchísimas opciones que a veces nos cuesta decirlo, expresarlo, y yo creo que eso viene con la evolución tanto del lenguaje como de la experiencia, ¿no? Fíjense que hay una pregunta muy interesante también respecto a la edad. Nos dice Ashley Ortega, a quien le mando saludos, dice: mi hijo no habla claramente aún y va a cumplir 3 años. ¿Qué parte de su inteligencia emocional está fallando? ¿Cómo podemos ayudarle o estimular su habla? Mira, yo no me preocuparía del habla como tal, porque hasta que, bueno, también va a depender mucho de la personalidad. Pero hasta que tienen 6 años, nosotros podemos como detonar si alcanzaron o no la medida básica de comunicación.
Entonces hay pequeñitos que a lo mejor se tardan más en articular las palabras, pero no quiere decir que no haya comunicación, porque tú te puedes comunicar conmigo, Amy, sin necesidad de palabras. Claro. Me puedes pedir o requerir lo que necesitas a través de señas o a lo mejor, o sea, no de palabras tal cual, pero de balbuceos, ¿no? Y no está bien y no está mal, y no hay como hitos que tú tengas que alcanzar así como librito o maquinita de a tal mes es tal cosa y tal palabra y tal sílaba. O sea, depende mucho de la personalidad, del ambiente y de muchos factores. Y aquí también hay algo como la lateralidad, por ejemplo, de los hemisferios, ¿no? Que quién está más desarrollado, si el derecho o el izquierdo, ¿no? Que el derecho es toda esta parte de la creatividad y el izquierdo es toda esta parte de la lógica. Y pueden influir factores como que a lo mejor puede estar aprendiendo varios idiomas a la vez. Obviamente se van a tardar más tiempo en articular porque su proceso es un poco más lento. Y sobre la inteligencia emocional, pues yo me fijaría como en cómo está manifestando o expresando eso que necesita y eso que no necesita. Prácticamente hay mucho que abordar. Yo sí te recomiendo que puedas marcar a la línea, porque estamos 24 horas, el servicio es gratuito y hay muchísimo material, como dice Mar, para poder explorar y apoyarte justamente en tu caso. Chicas, ya se nos agotó el tiempo, esto se fue de volada, ¿ven? Se los dije. ¿Algo ultimísimo que nos quieran decir? Para responder un poco la pregunta que nos enviaron, es muy importante tomar en cuenta no comparar a los niños con otros niños de su edad. Cada niño es un mundo, cada niño tiene sus propias características, se envuelve en un ambiente diferente, tiene estímulos diferentes. Entonces, no te preocupes, que no exista la verbalización y la articulación no significa que no exista el lenguaje. Y la medida en la que puedes ir haciendo la comparación es con ella misma, no con los demás. Ok, perfecto. ¿Algún comentario más? Bueno, pues yo creo que este tema de la inteligencia emocional no es un tema solamente que está de moda, ¿no? Es porque nos empezamos a sensibilizar como sociedad acerca de que necesitamos estar en convivencia, ¿no? Y en una convivencia tal vez armónica, y esto se va a empezar con el respeto a los límites del otro, y también el aceptar que hay reglas de convivencia y que hay cosas que pues son más lógicas porque estamos frenando de hacer un daño. Exactamente, hay que aprender a convivir otra vez, ¿no? Chicas, pues muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Este es su espacio y nos vemos el jueves. El jueves justamente vamos a hablar de lengua de señas mexicanas para hablar de la comunicación, pero ahora de otro tipo. Así es que no se lo vayan a perder y nos vemos a la próxima. Bye. Bye.